vamos a ver lo que son las estructuras de control y en este caso vamos a arrancar lo que son las estructuras de control condicionales o selectivas. Una estructura de control es una manera que nosotros tenemos de permitirnos manipular el flujo de un programa habitual y haciendo que cambie su comportamiento de acuerdo a ciertas condiciones o características que puedan llegar a darse. La primera de ellas, como dije, es la selectiva y es la que se conoce en el término inglés como el if-else. Si nosotros observamos este pequeño ejemplo que tenemos aquí en el apunte de teoría, la estructura o la sintaxis de cómo se escribe en C un si condicional es diciendo si tengo una condición, dentro del primer bloque que encierran tres llaves, va a haber un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar solamente si esta condición se resuelve o se evalúa como verdadera. La condición es algo que se representa como una pregunta y de la cual se puede decir sí o se puede decir no. Es decir, se puede decir que es verdadera o que es falsa. Por ejemplo, podríamos decir que si un usuario ingresa su edad, yo podría comparar su edad con un límite y considerar ese límite el que dice o determina si una persona es mayor de edad o no. Por ejemplo, yo podría decir que voy a generar un módulo de un programa para establecer cuáles son las personas que se encuentran en condiciones de votar. Entonces yo diría, en esta condición, si la edad de la persona es mayor o es igual a 16, esta persona puede votar. Entonces yo en el bloque de instrucciones del sí verdadero voy a poner un mensaje que diga esta persona puede votar. De lo contrario, y eso es lo que significa el else significa si no, en el siguiente bloque que está encerrado por llaves también, voy a mostrarle un mensaje que diga esta persona no puede votar. ¿Por qué? Porque su edad no es mayor y no es igual a 16. Vamos a ver un ejemplo práctico. Y yo ahora cambié de entorno, estoy en Windows y estoy usando un entorno de desarrollo integrado, en este caso de C++. ¿Qué me permite este entorno, este IDE? Me permite incorporar el compilador de C a una interfaz gráfica desde la cual yo puedo usar comandos por teclados y obtener mayor referencia o mayor aporte de ayuda a los mensajes que me tire el compilador en el caso de hallar errores. ¿Sí? Es lo mismo que estuvimos haciendo en los videos anteriores, solo que no lo hago a través de la consola, sino que lo hago a través de esta interfaz. Bien, para entender la primera parte del funcionamiento de un si entonces, el if-else, vamos a desarrollar la práctica de este pequeño ejemplo que yo ya lo tengo hecho, que es el de aplicar el descuento del 5% a una compra, solamente si esta compra supera o es igual a los 30.000 pesos. Entonces, como veníamos viendo en los mensajitos que nosotros poníamos en los videos anteriores, generalmente siempre es bueno decirle al usuario qué es lo que hace nuestro programa. Y en este caso, cuando yo lo ejecute, lo primero que voy a ver es calcular el total a pagar en una compra. Entonces yo de primera instancia, el usuario cuando lo ve, entiende que esto hará algún cálculo con algún importe que yo ingrese y me mostrará un resultado. Eso es lo que yo espero. Bien, analicemos la línea número 7. Yo estoy definiendo dos variables, en este caso son de tipo float, es decir, son decimales, me permiten trabajar con comas decimales. Una se llama descuento y la otra se llama total. Y como buena práctica, ya hablamos en los videos anteriores, establecí el valor de estas dos variables en 0. Lo próximo que tenemos que lograr hacer es que el usuario ingrese el importe. Por lo tanto, tenemos que ser buenos con nuestro usuario y tenemos que ser amigables y decirle por pantalla que tiene que ingresar ese importe. Entonces, en este caso yo imprimo importe de la compra y espero a que él lo ingrese. Cuando presione el Enter, el valor que el usuario ingrese se va a almacenar en la variable total. Y tengamos en cuenta que acá sí o sí tenemos que usar el descriptor de formato F porque nuestro tipo de dato total es un float. ¿Sí? Nosotros ya vimos en videos anteriores el uso de scanf y el del printf. ¿Sí? Bien,
Ahora, lo que yo voy a incorporar, y es esta la parte en la que nosotros decimos que alteramos de alguna manera un poco el funcionamiento o el comportamiento de nuestro programa. La condición de aplicar un descuento a la compra se da únicamente en los casos donde el monto de la compra sea igual o supere a los 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces, mi total es lo que yo considero el monto y digo, esta es mi pregunta. Yo digo, ¿el total de la compra es mayor o igual a 30? Si esto que es una pregunta resulta o se resuelve como verdadera, entonces yo voy a calcular un descuento. ¿Cómo voy a calcular ese descuento? Yo para eso tenía ya mi variable creada de tipo decimal, inicializada en 0, y ahora voy a cambiar ese 0 por otro valor y le voy a decir que el total de la compra que yo tengo almacenada por el usuario en la memoria se multiplique por 0,05. Este 0,05 representa el 5%. ¿Por qué representa el 5%? Porque es lo mismo que expresar 5 sobre 100. ¿Sí? Esta sería otra alternativa de utilizar y reemplazarlo aquí donde tenemos este valor. Son expresiones equivalentes estas dos. ¿Sí? Entonces, repasemos. Tengo un if donde digo, si el total de la compra es mayor o igual a 30, calculo un descuento. Ese descuento va a estar dado por el monto de la compra y el 5%. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Del total estoy tomando aquello que representa el 5% de esa compra. Y eso lo voy a usar o lo voy a representar como mi descuento. Porque yo voy a decir en la línea número 15 que el total de la compra, que es lo que ingresó el usuario, va a tomar el valor de qué cosa. De lo que ingresó el usuario y se le va a quitar, se le va a remover de ese total ese descuento que nosotros calculamos. ¿Sí? Y luego lo voy a mostrar por pantalla. En la número 16 y en la línea número 17 yo muestro dos cosas que son información para el usuario. Por un lado, el total. Y digo, el total a pagar es, y tengo el descriptor de formato para reales, donde le digo, mostrame únicamente los dos decimales después de la coma, y lo mismo hago para el descuento. Veo cuál es el descuento que se le aplicó. Si llegara el caso, cuando nosotros ejecutemos nuestro programa y el total no supere o no llegue a ser 30.000, no hay descuento que aplicar, por lo tanto esta línea que tenemos aquí dentro no se ejecutaría. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo inicialice mi descuento en 0. Porque si por ejemplo el usuario ingresó 10.000 pesos, 10.000 pesos no es mayor o igual a 30.000. Entonces, como no tengo un else acá, no tengo esta parte de la estructura de control selectiva, no voy a calcular ningún descuento. Por lo tanto, a total, ¿yo qué le descontaría? Le restaría 0. Entonces, total quedaría igual. Vamos a compilar este programa y vamos a ejecutarlo. En el entorno de desarrollo integrado de C++, para compilar yo hago clic en este botón que parece una ventana. Acá debajo, si notan, tenemos una salida que me muestra cuál es el resultado de esta compilación. ¿Sí? Me dice, se está procesando el fichero de C, ¿sí? De los códigos, y me dice que tengo 0 errores, 0 alertas. Me dice que el resultado es esta aplicación ejecutable, que es lo que nosotros veíamos en los videos anteriores, en Ubuntu, cuando creábamos el aplicativo ejecutable, pero sin el .exe. En este caso, como es Windows, bueno, la extensión es .exe. Me dice cuál es el tiempo de compilación que tardó y el tamaño que tiene el archivo. Bien, ahora lo que nos queda es ejecutarlo. Entonces presiono en esto que parece la ventana de un programa y digo, bueno, el primer mensaje que vemos es calcular el total a pagar. Entonces, si nosotros miramos en nuestro código de ejemplo, veremos que se encuentra ese mensajito aquí, la línea número 6. Aquí se ejecutó la línea número 6.
Luego, el programa creó en memoria estas variables y en la línea número 8 imprimió por pantalla pidiéndonos de alguna manera el importe de la compra. Entonces yo digo, el importe de la compra es de 30.000, ¿sí? Y voy a presionar un Enter. Cuando yo presioné el Enter, esos 30.000 que yo cargué en la interfaz se cargaron acá adentro, en total. Recuerden que en el uso de la función scanf, cuando tenemos el descriptor de formato para datos simples como los enteros o los caracteres o los decimales, tengo que sí o sí añadir el i comercial, que es el apuntador, ¿sí? Bien. En la línea número 11, nuestro programa viene y dice, total vale 30.000, que es lo que cargué yo. Y dice, total, 30.000. ¿Es mayor o es igual a 30.000? Sí, es igual a 30.000. Por lo tanto, descuento va a tomar un nuevo valor y va a reemplazar este 0 que yo le di por defecto al principio por otro valor nuevo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser total por 0,05. Cuando haga ese cálculo va a obtener como resultado que 30.000 por 0,05 me da 1.500. Entonces eso es lo que se almacena en descuento. Luego, en la línea número 15, recalcula el nuevo valor del total de lo que tendrá que pagar el usuario y dice 30.000, ok, tomo el operador de asignación igual y digo, ahora este total va a cambiar, ya no va a ser más 30.000, sino que va a ser 30.000 menos ese descuento. Y ese descuento era de 1.500. Entonces va a ser 30.000 menos 1.500 y como resultado se va a almacenar en total 28.500, en este caso pesos, porque es la unidad de medida en la que yo decido expresarlo. En la línea número 16 me va a mostrar por pantalla en un mensaje y formateado con 2 decimales el total a pagar, que es lo que yo veo acá. Esto es lo que se ejecutó en la línea número 16 de nuestro programa. Y la línea siguiente que me muestra el descuento fue de 1.500 pesos con 2 decimales, se encuentra en la línea número 17. ¿Sí? Bueno, esto es el ejemplo de un uso de estructura sí sin el uso de su función alternativa, que es el sino, que es lo que vamos a ver en el próximo código de ejemplo. Continuando con el tema de las estructuras de control, y en este caso la selectiva o if, nosotros estuvimos viendo en el apunte que la sintaxis para esta estructura contiene dos partes. La que me permite a mí ejecutar instrucciones si la pregunta o condición que yo evalúo acá arriba es verdadera, y la segunda que me permite ejecutar una alternativa en el caso de que esta pregunta sea valorada o evaluada como falso. En el ejemplo que nosotros vimos, nosotros no utilizamos el else. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos por defecto que el descuento que se aplicaba era de 0 pesos. Sin embargo, yo podría calcular otro tipo de valores acá. Para ejemplificar el uso del sí y el si no, vamos a ver otro ejemplo de código, y es el siguiente. Tengo un programita que me va a mostrar cuál es el número de entre dos números que yo ingrese, cuál es el mayor de ellos. Esto es lo que dice nuestra consigna. Pedir al usuario que ingrese por teclado dos números e imprima el mayor de ellos. Entonces vamos a estudiar un poquitito la estructura de este código. Primero, para ser amigable con el usuario, imprimo un mensaje que dice qué es lo que hace el programa. Defino dos variables, en este caso son dos enteros, porque, bueno, yo podría haber pedido que ingrese dos números con coma, pero en este caso vamos a trabajar directamente con enteros. Si quieren resolver cómo trabajaríamos con datos o variables de tipo float o decimal, tendremos que remitirnos al primer video de la sesión anterior. Bien, en la línea número 8 vamos a pedirle al usuario que ingrese el primer número, y ese primer número lo vamos a almacenar en esta variable, que se llama primero. Y tenemos una segunda que será correspondiente al segundo valor que ingrese el usuario. ¿Qué es lo que ocurre en la línea número 10 y 11? Tenemos un mensaje en pantalla que sale a través de la instrucción printf que dice ingrese el segundo número. Recordemos que tanto printf como scanf son utilizadas gracias a la inclusión del estándar stdio.h de C. Bien,
Lo que nos importa es evaluar ahora esta instrucción que se va a ejecutar a continuación. Y esta instrucción se ejecutará de acuerdo al resultado de evaluar esta estructura selectiva. Y la tenemos que construir de la siguiente forma. Si mi usuario tiene dos números y quiere saber cuál de los dos es el mayor, yo voy a hacer lo siguiente. En un orden, no importa cuál de ellos, lo tenemos que establecer nosotros. En mi caso yo digo, si el primero es menor al segundo, ¿qué quiere decir que el primero sea menor al segundo? Que el segundo es el mayor. Entonces, si esto ocurre que acá, por ejemplo, el usuario ingresó un 5 y acá un 8, yo voy a decir entonces, el 8 es entonces, eso es lo que yo voy a imprimir en la línea número 14. El mayor número es el descriptor de formato D, que es el que usamos para enteros, al igual que el descriptor de formato I. El segundo, entre paréntesis, para que el usuario sepa cuál es el valor seleccionado como el mayor, y nos va a mostrar en pantalla el valor que tiene ese número. ¿Por qué? Porque este parámetro que ingresamos después de la coma, dentro de la llamada función printf, se corresponde con la primer marca de la descripción de formato. Si ocurre que mi primer valor ingresado no es menor al segundo, entonces estamos hablando de que o bien el primero es igual al segundo o el primero es mayor al segundo. Entonces, si ocurre este caso, tenemos que mostrar a primero y no a segundo. Entonces, por eso se va por el si no. Y en el si no, la línea número 16 me dice, el mayor número es el, incluyo el descriptor de formato, le indico entre paréntesis cuál de los dos valores es el que se consideró o se evaluó como el mayor y muestro el valor de esa variable. Entonces vamos a compilar el programa, vemos que hay 0 errores y 0 alertas y vamos a ejecutarlo. Y vamos a analizar el código en conjunto. El primer mensajito que apareció aquí arriba es el que tenemos nosotros acá. ¿Cuál número es mayor? Y es lo que me da indicio a qué es lo que hace el programa. Luego de crear las variables, me imprime en pantalla un mensaje dejándome esperar a mí al ingreso de un valor. Y me dice, ingrese el primer número. Entonces yo el primer número, por ejemplo, ingresaré el 5 y presionaré Enter. Una vez que yo presiono el Enter, lo que yo cargué se va a almacenar en la variable primero. Y se va a ejecutar la línea número 10, donde me va a pedir el segundo número. Y aquí yo voy a ingresar el 8. Ingreso el 8 y presiono un Enter. Cuando presiono el Enter, se almacenará el 8 en la variable correspondiente, que en este caso es segundo. Y a partir de la línea número 13 se va a evaluar. Y se va a decir, primero vale 5. 5 es menor a segundo. Y segundo vale 8. Entonces diremos, 5 ¿es menor a 8? Sí, 5 es menor a 8. Por lo tanto, voy a imprimir la línea número 14. Y la línea número 14 me dice que voy a imprimir el segundo valor ingresado. Y ese segundo valor ingresado es el 8. Si nosotros vemos aquí en el resultado de nuestra ejecución, en la línea de comandos, efectivamente 8 es mayor a 5. Si yo volviera a ejecutar otra instancia de este programa y digo ahora, bueno, no ingreso 5 sino que ingreso 13 y mi segundo valor sigue siendo el 8, al presionar el Enter voy a venir a evaluar la condición de mi estructura if, ¿sí? Y diré, primero, que vale 13, 13 es menor a 8, no es menor a 8, es mayor. Por lo tanto, no se ejecuta esta primera parte del sí, porque esto es lo que se ejecuta solo si esto que yo tengo aquí arriba, que es la condición, se ejecutó como verdadero. Por lo tanto, voy a bajar al else y voy a ejecutar lo que está dentro del else. Y el else me dice que imprima en pantalla un mensaje que diga, el mayor número es el, y que donde tengo el descriptor de formato reemplace por la variable que se corresponde.
y un mensajito entre paréntesis que va acompañado que dice primero. Entonces, analizando el resultado de mi ejecución, yo diré, el mayor número es el 13 y este 13 fue el primero que ingresó el usuario. Si vemos, es este que tenemos aquí. Bien, esto es un ejemplo muy sencillo y muy básico de aplicar con el uso de números y de comparándolos para la estructura de control selectiva. En la próxima vamos a ver un par de alternativas al uso del si de manera más compleja y una alternativa a la función del if, que es el switch. Vamos a ver un ejemplo un poquitito más complejo y más completo del uso de la estructura if. Y en este caso son los if anidados. En el caso anterior vimos un if donde teníamos simplemente o una decisión por un lado o teníamos una decisión por el otro. Y las posibilidades únicamente eran dos. En este caso vamos a presentar un caso de transformación de rango de calificaciones. Supongamos que el director de una institución educativa para niños nos pide a nosotros que hagamos un programa que tome las calificaciones numéricas, que son la de los alumnos, y que las transforme en etiquetas más amigables para poder darle informes a los padres de estos niños. Entonces, es claro que posiblemente puede ocurrir que haya más de dos casos para poner etiquetas en un rango de calificaciones. Es decir, si por ejemplo yo califico del 1 al 10, podríamos partir esto en 2, en 3 o hasta incluso 4 o 5 tipos de etiquetas diferentes. Para el ejemplo nosotros tenemos 3 etiquetas. La primera de ellas dice debes esforzarte más y el rango de calificaciones va desde igual a 1 hasta igual a 3. La segunda etiqueta que vamos a usar es vamos bien, sigue así y va desde el 4 hasta el 7. Y la última que queda por omisión, que es entre el 8, el 9 y el 10, que significa excelente. Entonces, lo primero que vamos a hacer para el programa es indicar un mensaje al usuario de qué es lo que hace. Y en este caso dirá transformar rango de calificaciones en etiquetas. Y acá nosotros, para probar nuestro código, vamos a pedirle al usuario que ingrese una calificación. Y esta va a ser una entera. En este caso las calificaciones van del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿sí? Si quieren ponerlo de esta manera. Y este es un entero, no se toman en cuenta los decimales. Entonces, el programa nos dirá cuál es la calificación del alumno y nosotros vamos a guardar con el scanf y el descriptor de formato D. Bien recuerden que para los tipos de datos enteros int podemos usar también el descriptor de formato I, como lo hemos hecho en alguno de los ejemplos anteriores. Y voy a poner en el segundo parámetro la variable calificación y el apuntador de memoria. Bien, analicemos a partir de la línea 11 cómo está hecha la estructura de la función if de nuestro módulo, nuestro código, el uso de esta estructura. Si yo digo que calificación es igual a 1 o supera al 1, pero que al mismo tiempo esta calificación es menor a 3 o es igual a 3, entonces yo digo que mi calificación va a ser transformada en el informe en la etiqueta que dice debes esforzarte más. Y esta doble i comercial acá es el i lógico. Si nosotros nos remitimos al documento de teoría, nosotros tenemos que el doble i lógico es una i, ¿sí? Es decir, recuerden que para que sea verdadero el resultado de mi evaluación, ambas tienen que ser verdaderas, ¿sí? Esto es la tabla lógica o el caso lógico para la i. El otro caso era la o. La o se hacía con la doble barra vertical, que es la que yo tengo aquí. Entonces, recién vimos la i y la doble barra vertical es una o. En la o se es verdadero el resultado de mi evaluación
cuando al menos uno de ellos lo es. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estoy indicando, va a ser verdadero cuando al menos una de ellas lo sea. En este caso hay un verdadero o hay un falso. ¿Sí? Estos son aspectos de teoría que tenemos en el apunte. Y luego tenemos el carácter de negación, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué hace la negación? Si yo tengo un valor que es verdadero, se va a transformar en falso. Y si tengo un valor que es falso, se transformará en verdadero. Bien, como acá estamos usando una ilógica, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Por lo tanto, si yo tengo un caso en el que digo calificación es igual a 4. Yo digo, 4 es mayor o igual a 1. Sí, es igual o mayor a 1. Pero, ¿qué pasa? 4 no es menor o igual a 3. Por lo tanto, la segunda parte de mi condición se vuelve falsa. Y por lo tanto, por la I lógica, toda esta condición se vuelve falsa. Y pasará a la segunda parte de este if. Esta segunda parte del if, fíjense que no tiene solamente el else, sino que tiene el else if. Esto me permite a mí añadir un segundo caso antes de ir al caso por omisión, que es el else. Y en este caso nosotros decimos, si esta calificación es mayor o igual a 4 y además esta calificación es menor o igual a 7, entonces mi etiqueta va a ser vamos bien, sigue así. Como yo estoy haciendo una prueba de escritorio y digo que calificación es igual a 4 y llegué a esta instancia de evaluación de mi código, yo digo 4 ¿es mayor o igual a 4? Sí, es igual a 4. Ahora bien digo, 4 ¿es menor o igual a 7? Sí, lo es. Entonces, como ambas condiciones son verdaderas, por la ilógica, la condición compuesta se vuelve verdadera y voy a traducir ese 4 en la etiqueta vamos bien, sigue así. Si el caso fuera diferente, por ejemplo, yo hubiera dicho que en vez de 4 hubiera ingresado 9. Evaluaría la primera condición y sería falsa. Evaluaría la segunda como acabamos de hacerlo y también sería falsa. Y por omisión queda la última, que es el último else, y dirá excelente. Podríamos añadir tantos else if como nosotros quisiéramos. Hay que tener cuidado en la forma en la que nosotros creamos las condiciones lógicas que están dadas dentro de las preguntas para nuestro condicional a evaluar, ¿sí? Vamos a probar a hacer la compilación y la ejecución de este código para ver el resultado en pantalla de cómo se vería esta transformación de la calificación en una etiqueta. Entonces, nuestro programa inició y dice transformar rango de calificaciones en etiquetas. Esto fue lo que se ejecutó a partir de la línea número 6. En la 7 creó la variable en memoria y la estableció con el valor 0. Y en la siguiente línea nos imprimió en pantalla calificación del alumno, lo que quiere decir que está esperando a que nosotros ingresemos un valor. Por ejemplo, sabemos que el rango de calificación entre el 1 y el 3 dirá debes esforzarte más. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, el valor 2, debería de decirme esa etiqueta. Y acá vemos el resultado. Debes esforzarte más. Por otro lado, si vuelvo a ejecutar otra instancia de este programa y digo esta vez, yo quiero ver la etiqueta excelente, por lo tanto voy a ingresar o un 8 o un 9, porque tiene que ser superior al 7, para que llegue a esta instancia del else, que es la última parte de la estructura que yo generé. Y digo, la calificación del alumno es 8 y el resultado de la etiqueta es excelente. Bien, esto es uno de los usos que podemos llegar a dar a bastantes condiciones o alternativas diferentes para un if. Más adelante vamos a ver un uso alternativo a una estructura similar a esta, que es varios if con varios else, que se llaman switch. En este ejemplo vamos a ver el uso de una estructura que funciona de una manera bastante similar a la de un if. Sin embargo, no nos permite evaluar rangos de la misma manera que hicimos con el if.
En el ejemplo anterior, para el rango de calificaciones, nosotros tuvimos que construir a modo de preguntas las concatenaciones entre proposiciones atómicas, como lo son calificación mayor o igual a 1, y la concatenación de una proposición atómica como calificación menor o igual a 3. Y toda esta completa es una proposición molecular. Bien, en este caso vamos a usar lo que se llama una estructura switch que funciona de la siguiente manera. Tenemos en el apunte una estructura básica que propone cómo se trabaja con él. El switch funciona de la siguiente manera. Tenemos la declaración de la estructura y entre paréntesis un valor. Puede ser un número o puede ser una expresión o puede ser una cadena de caracteres o un carácter individual. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí que dentro de las llaves yo voy a poner los diferentes casos, ¿sí? Tenemos en este caso el case 2, case igual a 3, case igual a 4 y case igual a 5. Y por último tenemos un caso por defecto, que vamos a ver para qué sirve. Los case, ¿qué harán? Compararán el valor de ese caso con el valor de la variable que yo ingresé entre paréntesis. Es decir, esta estructura switch no permite evaluar rangos de la misma manera que lo hizo el if anterior. Es decir, yo no podría decir antigüedad entre 2 y, por ejemplo, 5. Esto es algo que yo no podría hacer, sino que tendría que ser valores enteros. Bien, ¿qué hace este ejercicio? Me permite a mí calcular el incremento del salario de un empleado según la antigüedad que tenga. Y esta simplemente es un código de prueba o un módulo de ejecución de prueba para ver si mi código está bien desarrollado. Y es lo que incorporaría a una parte esencial de un sistema de gestión de recursos humanos. Lo primero que vamos a ver, para ser amigables con el usuario, claramente, como siempre, es el mensaje de bienvenida que dirá qué hace nuestro programa. Y en este caso dirá calcular el salario de un empleado según su antigüedad. Y vamos a usar en este momento dos variables. Salario, ¿sí? Y la base. La base va a representar a cuánto es lo que debería de ganar actualmente como empleado este personal en mi empresa. Y el salario es lo que yo voy a calcular de acuerdo a la antigüedad y al incremento que calcule basándome en la cantidad de años que lleva trabajando. La siguiente línea dirá en pantalla salario base del personal y es donde me estaría indicando a mí que yo ingrese por teclado cuál es ese salario base que tiene el personal. La siguiente línea hace uso del scanf, una que venimos usando ya hace varios videos y que utiliza dos parámetros. El porcentaje F, que en este caso es el descriptor de formato para los tipos float, y la variable donde se almacenará el valor de esto que yo ingreso por teclado y el apuntador de memoria, que es la I comercial. Bien, ahora voy a pedir que me ingrese cuál es la antigüedad en un número entero, porque la antigüedad se mide en años concretos. Entonces aparecerá un mensaje en pantalla que me dirá a mi antigüedad del personal. Y acá yo sabré que tengo que ingresar un número entero. Si yo ingresase un número con coma, él tomará solo la parte entera y la parte con decimales la va a descartar. Y el scanf está planteado de la misma manera que en los ejercicios anteriores. El descriptor de formato para los enteros y la variable con con el apuntador a memoria. Y veamos acá el switch. Supongamos que yo digo que la antigüedad es igual a 3. Entonces, nuestro programa vendrá acá y dirá, acá en antigüedad tengo almacenado el valor 3. Vendrá a la línea número 15 y dirá 3 es igual a 2, no. Entonces pasará a la siguiente línea y dirá 3 es igual a 3, sí. Entonces ejecutará estas líneas que están aquí dentro. Notar que cada uno de los casos tiene una sentencia que se llama break o break como está escrito. Esto me indica a mí que en el momento de ingresar en algunos de los casos, una vez ejecute cada una de las líneas individualmente, cuando llegase al break, tiene que saltar la ejecución directamente al final del case, es decir, a esta posición de aquí.
Si llegado a un caso, por ejemplo, yo diría que la antigüedad de la persona es 1, vendría y compararía. ¿El caso 2 es igual a 1? No. Entonces pasaría al siguiente y dirá, ¿el caso 3 es igual a 1? No. Y pasará a la línea número 23 y dirá, ¿el caso 4 es igual a 1? No. Y así lo comparará también con el caso 5. Como ninguno de estos casos han sido iguales al ingresado por el usuario, lo único que queda por ejecutar es el caso por default. Y en el caso por default no se evalúa ninguna condición, sino que se ejecuta directamente. Esto sería, en modo de comparación con una estructura if, es el último else que habíamos puesto en el enunciado anterior. Si el usuario está en un rango de antigüedad menor a 2, entonces no hay incremento que se pueda calcular. Por lo visto, en este caso en particular, no se consideran más casos como el 6, el 7 o el 8, porque podríamos estar suponiendo la ejecución de un programa para una empresa que es muy joven aún. Vamos a compilar este código y luego lo vamos a ejecutar. Y vamos a ir viendo línea por línea cuál es el resultado que nos va a ir mostrando en la pantalla. Entonces, yo tengo acá como primer mensaje calcular el salario de un empleado según la antigüedad. Y esto es lo que se ejecutó de la línea número 6. El siguiente mensaje que veo en pantalla es el salario base del personal, y acá es donde yo tengo que ingresar este salario. Esto fue la ejecución de la línea número 8. Cuando yo aquí en mi programita ingrese, por ejemplo, 12.000 pesos como sueldo base, presiono un Enter y la próxima línea que veré impresa en la pantalla es antigüedad del personal. Y esto salió de la línea número 11 de nuestro programa. La siguiente línea a ejecutarse se hará una vez yo presione el Enter en mi programita. Digamos, por ejemplo, que yo tengo un año de antigüedad para este personal. Si yo ingreso el 1 y presiono el Enter, yo veré que mi salario es sin incremento y por lo tanto me muestra directamente cuál es el salario que va a ganar esta persona, este personal, durante los próximos tiempos. Una vez que esta persona aumente su antigüedad, supongamos, hagamos una ejecución más y digamos que ahora tiene 2 años de antigüedad. Por lo tanto, si yo ingreso 12.000 pesos como sueldo base y digo que su antigüedad es de 2, el programa calculará el salario con un incremento del 3%. Es decir, que hará 12.000 por 0,03 y eso es el incremento que se le añadirá al sueldo base. Para ver cómo calcular el ingreso, simplemente pongan en pausa y evalúen la condición de salario en cada una de las líneas del código, o bien remítanse al primer ejemplo de este video, que era el cómo aplicar un descuento. El cálculo es muy similar.